Entonces desciende la lluvia, pero la palabra que sale de la boca del Señor no vuelve vacía. Ahora hay que aprender algo. La palabra del Señor nunca fracasa. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios fracasa? Lo que ha dicho se cumplirá. A pesar de tus pensamientos, a pesar de lo que tú creas, se va a cumplir la palabra de Dios. ¿Nos damos cuenta? ¿Se acuerdan que este año al comenzar el Señor en la profecía para el 2023 hablaba que iban a comenzar a haber más catástrofes? ¿Y qué estamos viendo? Los de Weather aquí de Florida cada ratico dicen, va a caer como pelotas de golf en pleno día. Es raro, y cayó por Texas y otros lados. Ayer de noche mismo el tiempo se notaba tan raro. Ayer tarde, como a las 6:30. Todo estaba cambiando. Vemos tantos cambios, inundaciones. El río Mississippi se desbordó. Hay gente que ya no sabe de meter el agua, han quedado sin casa. Han habido cosas, temblores, la guerra por el otro lado, la amenaza de guerra. Estamos viendo que todo eso se cumple. Y lo ha dicho la palabra, porque el profeta de profetas, ¿sabe quién fue? Jesús. ¿Profeta de qué? Fue Jesús. Y ahí en Mateo 24, él habló claro. Antes de mi venida, va a haber todo. Toda esa cantidad de cosas. Ahora, ¿por quién viene el Señor? Por la iglesia gentil. Por nosotros los gentiles, la iglesia que no pertenecíamos a la salvación. Nombre de Dios. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios habla y se cumple. Pero nosotros, yo no estudié. ¿Usted sabe una cosa? Dios me dio una experiencia al principio de mi ministerio. Yo estaba en una congregación donde la clase media en Colombia. Muy bueno. Pero el Señor, cuando lo quiere empujar a uno, lo empuja. Me empujó por una amiga de infancia, que yo jugaba a los carritos y muñecas con ella allá en la casa. Un hijo de ella sufrió un accidente. Y no quiero echar el cuento todo. Sufrió un accidente y yo oí por las noticias. Yo hacía años no sabía de ella. Entonces yo investigué dónde era que vivía y me fui. Y vivía en el barrio, uno de los barrios pobres de Bogotá, allá. Usted sabe, los barrios pobres están allá, en las montañas allá. Y allá llegué con mi esposa. Si el niño le habían dado, se había quemado con pólvora una pierna, y ese día le iban a cortar la pierna porque tenía gangrena. Y cuando yo llegué la encontré barriendo y me vio, se aterró, dijo, pero ¿cómo? Tantos años, bueno, hablamos y ese día nos fuimos con mi esposa para el hospital. En Colombia era difícil ir a orar por alguien porque los curas estaban ahí así, mis monjas. Pero con monjas y curas, lo que sea, oramos por ese niño. A las 2 de la tarde estábamos orando por ese niño. Y le dijimos a la mamá, dígale al doctor que lo va a operar, que le haga una prueba antes. Y así fue, el doctor le hizo la prueba. Y cuando él le metió la aguja ahí, usted sabe, cuando hay gangrena pierde sensación el cuerpo. Pegó un brinco el niño. El apellido del doctor era Blanco. Y entonces dijo, no, yo no le puedo cortar la pierna. Le examinó, le miró, no le cortaron la pierna. Eso fue una obra que Dios hizo y se corrió por el barrio donde usted sabe la gente, la mayoría católicos, de pobres allí todos. Yo nunca pensaba ir a predicar allá, porque era difícil llegar allá. Pero la gente comenzó, ay, queremos que nos hablen, mire lo que pasó y aquí. Y comenzamos ahí. Cuando Dios abre una puerta,
y nos abrió una puerta para ese lugar, porque la palabra no volverá. Y se levantó una obra grande, hermanos, una obra poderosa por el Señor. La gloria para el Señor. Me puedo seguir contando historias de ahí, pero lo que quiero decirles es que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y a veces uno no la quiere cumplir. Entonces, la palabra de Dios nunca fracasa. Ahora, ¿cuáles son las personas más seguras? ¿Cuáles son las personas más seguras? Por favor, pongan cuidado. ¿Cuáles son las personas más seguras? Los que creen y tienen fe en la palabra de Dios. Porque uno, ¿qué es lo que escucha en este tiempo? ¿Qué es lo que se está escuchando ahora en Florida? Que van a agarrar los inmigrantes del cuello, que hay unas leyes que, mejor dicho, que hay que agarrarlos. ¿Y cuántas veces no hemos oído cosas de esas y de otras? Y uno dice, caray, ahora sí me tocó volar, no sé. Pero hermanos, estamos protegidos por un Dios y Dios poderoso, que puede parar las cosas. Pero si tú no lo crees, ¿cuánta gente que no está hoy aquí por algún motivo? ¿Cuánta gente tenían papeles en esta congregación? ¿Usted se acuerda, Cristina? ¿Cuántas? Nadie tenía papeles. ¿Quién tenía papeles solamente? Solamente mis padres y nosotros. ¿Quién eran los que transportaban la iglesia? Nosotros. Allá corrían a Marco Island, al otro lado, allí, traigan a la gente. La gloria sea para el Señor. Pero ¿qué dijo un día el Señor? Iba a entregar papeles. Iba a entregar papeles. Y los ha sacado de sitios difíciles y los ha bendecido. Mire, un día, y voy a decir esto por testimonio, un día, por un caso que pasó a un hermano de Gabriel. El hermano no es como Gabriel que busca al Señor, el hermano buscaba la tapetusa. Y ahí, y trabajaba y duró años aquí trabajando, aquí, vieja estaba para allá, viejas vienen, viejas van ahí. Y él le ayudó a conseguir un carro, ¿verdad? Y le dio nombre de Gabriel. Lo cogieron en una de sus locuras, lo cogió la policía, lo metieron y en lugar de dar el nombre de él, dio el nombre de Gabriel. ¿Y sabe qué le pasó un día a Gabriel? Cuando Gabriel se da cuenta, lo tienen rodeado la policía de allá de Marco Island para agarrar al bandido. Ya lo tenían agarrado. Y policías por un lado y policías para otro. Pero cuando somos hijos de Dios, Dios nos guarda. Amén. Amén. Va a quitarle a la policía, al tiburón, a muchos tiburones que venían, quitarle a este varón. Era muy difícil. Lo más fácil era, llevémoslo, ya. Pero mire, Dios levantó al patrón de él, que es el director de los bomberos de Marco Island. Y ese hombre se paró y dijo, ustedes no lo pueden llevar. Este hombre es un hombre correcto. Eso es una equivocación. Y con lo que habló este hombre, todos los policías se fueron y quedó libre él. Pudo después presentar los papeles, las cosas. Sí. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos? ¿Fue Dios o no fue Dios, hermanos? Lo han podido meter allá después de que lo metan, como dicen, al pote y allá lo tienen y sigue la cosa. Pero a veces somos agradecidos y desagradecidos. Aquí hubo otro
que montaron hasta en la patrulla y los hermanos atrás orando para que lo soltaran. ¿Fue así o no fue así? Óigame, el mismo estaba aterrado, lo soltaron, lo bajaron los mismos policías y era un indocumentado, ¿sí o no? Y lo bajaron. Y estuvo un tiempito viniendo y ahora desapareció. Porque hermanos, somos desagradecidos. Por eso es que Dios pasa su gloria a otra persona. La palabra se cumple, hermanos. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios quiere levantar aquí hombres de negocios, mujeres de negocios. Quiere levantar hombres llenos del poder de Dios, mujeres llenas de... Pero tenemos que meternos en el asunto. Sí, mujer, ¿no? ¿Se dan cuenta de lo que ha hecho el Señor? Ay, no, es que yo tengo que... No tuvo él que hablar, ¿tú tuvo que hablar? El Señor habló por la profeta. Y estoy hablando en el caso de él. Y eran poquitos policías. Eran todos contra mí. Yo estaba Y el barco ahí gritan. Los que vienen en el barco, ¿sabes? Yo meditando el Señor y el Señor me miraba en su trono sentado. Señor, miren, me andan rodeando todos. Ya me veo arriba de sus carros. Pero el Señor habló por medio de la profeta que él rugió. El león de Judá rugió que viene siendo el Señor. Y todo se fue desvanecido. Dios obró. Pero es que el caso mío es diferente. Al Señor no le importa el caso. El Señor sabe que si tú estás rendido a Él, Él va a pelear por usted. Cuando la palabra de Dios lo dice que Él, el que está con su palabra, ¿qué es lo que tiene el que está con la palabra de Dios? Confiado. El que está confiado. Es la gente más segura de la tierra. Mire, a Petra, en la corte, con sus dos hijas, ¿verdad? Que hablan inglés, nacidas aquí. Y el juez le dice, le voy a dar, ¿qué? Deportación. No así como yo lo dije, bonito. Y Petra quedó orando y las hijas llorando. Y en ese momento el juez dijo, voy a tomar un receso de 10, 15 minutos. Fue allá y cuando regresó dijo, no, ya no hay salida para ella. Ella se queda. ¿Quién es el que puede cambiar los pensamientos? Pero nosotros vemos todo eso y creemos, eso fue de chiripas. Eso fue porque, mejor dicho, no. Dios hace las cosas que usted menos piensa. Un hombre viene y me estrella el carro allá en la corte. Yo estaba adentro haciendo unas diligencias. Cuando yo vengo, encuentro un sargento de policía ahí, y era puertorriqueño, con la policía de aquí, pero él puertorriqueño. Y me dijo, le pegaron a su carro. Y el hombre que le pegó, mire, el carro está ahí, y se fue, no llega. Y llamó un montón. Cuando yo me di cuenta, salió un americano blanco allá, blanco de edad ya. ¿Usted le pegó a este carro? ¿No? Sí. Y enseguida le hicieron el parto. Yo dije, me voy. Y me dijo, no se vaya, tiene que esperar aquí. Cuando Dios pelea por usted, ¿qué hace? Ni tuve que hablar, ni decir, ni nada. Todo lo hizo. Pero eso fue una chiripa. Bueno. Entonces, dice la palabra, por eso es poderoso cuando una hija o hijo de Dios habla la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Cuando usted le habla a una persona de la palabra de Dios, puede que no le guste, puede que le tiren la puerta por las narices, pero la palabra de Dios quedó ahí. Eso es como cuando usted coge un pote de tinta y le digo, Francisco, y le echo el pote, la tinta le quedó, así el brinque y salte. La palabra de Dios queda a pesar de que brinquemos y saltemos.
Si usted le dice a una persona, Dios, Jesucristo te ama, no me hable eso, a mí ni mi mamá me ama. Sí, que Jesucristo te ama. Usted ya le dijo la palabra que puede ser que ese fulano o esa fulana por la noche cuando está durmiendo, oye eso, Jesucristo me ama. Dice, ¿qué me estará pasando a mí? Tengo como sueño raro. Porque la palabra está tocando la vida de la persona. ¿Sí me entienden? Pero nosotros somos los que creemos que porque la persona no nos dijo al momento, ay, sí, qué bueno que me habló del Señor. Hay muchos que nos dicen así, pero otros no quieren, pero se les habló. ¿Está claro, hermano? Cuando usted habla la palabra de Dios, la habla respaldado por Dios, respaldado por quien hizo la palabra, no volverá a mí. Él lo dijo. Esta mañana Carol les invitó a hablar, a ver, a Jeremías 1. ¿Fue verdad o no fue verdad? Jeremías 1. ¿Qué le estaba pasando a Isaías? A Jeremías. Jeremías tenía como miedo de ir a hablarle la palabra al pueblo. Tenía miedo. Si usted lo puede mirar ahí en Jeremías capítulo 1 y lees el capítulo y verá que todavía, o hasta el 10. Tenía miedo. Y el Señor le dijo, ve y háblale a este pueblo, que aunque es duro de servir, háblale mi palabra. Y él dijo, Señor, ¿quién soy yo para hablarle la palabra? Él quería escapársele al Señor. Pero él le dijo, no, ve y habla mi palabra. Y le dijo, tú no eres tan pequeño, tú tienes capacidad. Ve, léaselo y verá. Porque a veces leemos y nos olvidamos. El Señor estaba mostrándole que la palabra Él la hablaba y que Él podía hablarla. Y ese fue un tiempo muy importante, porque hay que leer la Biblia para conocer. Desde el capítulo 40 de Isaías, el Señor le está hablando al pueblo de Israel que está prisionero por 70 años. Desde el capítulo 40 el Señor le está hablando que viene tiempo de libertad, tiempo de liberación para ellos. Y la palabra comenzó a hablarlo desde el capítulo 40 de Isaías, y ya en el 55 donde estamos, mire lo que les decía más. Cuando usted mira el capítulo 55 en el versículo 1 dice, todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid comprar y comer, venid comprar sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y deleitará vuestra alma con grosura. Y sigue hablando. Esta era la promesa que Dios le estaba dando ¿a quién? Al pueblo de Israel. Era una promesa escrita que hasta hoy está escrita para el pueblo. Dios no hace las cosas por de momento. Dios tiene un plan definido, y lo que Él habló está definido. Por eso cuando usted habla para la salvación de una persona, usted no se lo inventó. Jesucristo fue a la cruz del Calvario por esa vida. Sea grande, sea rico, sea gringo, sea ruso, sea chino, sea el que sea. Ese necesita al Señor. Bueno. ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Callarla? Debemos en la casa hablarla, predicarla. Pero a veces en la casa estamos pensando, ¿y cómo estará ese trabajo? ¿Y cómo nos irá allí? ¿Y cómo allí? Y comienzan a veces hasta los disgustos de la mujer con el hombre y el hombre con la mujer y los hijos y no sé qué, y allí, y están preocupados por todas las cosas que van a perecer. Si hay necesidad de que eso tenga un determinado orden. Es como hay gente que cuando uno está comiendo trae todos los problemas. ¿Usted no ha visto eso? Está uno comiendo y enseguida salen con los problemas. No, eso no está bien. Recuerde que es importante que tanto el esposo, la esposa, los hijos, las hijas, la familia hablen del Señor. No es que comiencen allí a darle el Salmo 119, ciento y pico de versículos. No, pero por lo menos que se hable una palabra que penetre.
como esta. Mi palabra no volverá, quiéralo o no. Y es el cumplimiento del mundo entero. Entonces, la palabra hay que hablarla en la casa, en el trabajo. ¿Qué es lo menos que hablamos? Ay, no, yo no hablo porque ahí está el jefe. Hay países donde hablar que esté un jefe es un peligro. Sin embargo, hay gente dispuesta que lo hace. Pero hay gente que anda con ese miedo. No, yo no hablo de Dios aquí ni. Yo llevé a Israel a un hermano Segundo Telles. Tremendo hombre de Dios. Dice, yo oí fue por la radio. El evangelio lo vi y me gustó. Pero yo estaba investigando entre mis trabajadores. Tenía como 40 trabajadores, mujeres y hombres. Yo les ponía cuidado a ver cuál era evangélico, cuál era cristiano. Y todos picos eran. Pero de pronto me di cuenta que una muchacha que estaba allá costurera, ese era cristiano. Y dije, me le acerqué. Y le dije, mira, tú vas a la iglesia. La muchacha se puso, hermana, como un aguacate verde. Ya me va a votar. Le dijo, sí. Le dijo, mire, es que yo llevo casi un mes mirando a dónde hay una iglesia. ¿Usted a qué iglesia va? Y ella le dijo, bueno, está en tal dirección. Y la reunión es el domingo a las 10. Pero toda temblorosa. Dios, no se preocupe, está bien. Miren lo que estaba haciendo la boca callada de las personas, hermano. Permitiendo que un hombre con toda su familia se perdiera. Y el hombre el próximo domingo se fue con él, su esposa, sus hijos, para el servicio y llegó allá. Y ese día recibió la palabra, se rindió al Señor, se entregó al Señor, él y su familia, y hizo una promesa antes de salir del lugar de reunión. Dijo, nunca volveré a un servicio solo, siempre traeré gente. Promesa, Señor. Cuando yo lo conocí, yo creo que les conté una vez, cuando yo lo conocí al hermano Segundo en el vuelo a Israel, que hablábamos, me dice, pastor, he llevado 700 personas. Hoy esa iglesia tiene 52,000 miembros. He llevado 700, esos hace unos buenos años. He llevado 700 personas porque cada vez yo llevo gente. Hermanos, la cobardía nos lleva para el infierno, nos da miedo con el amigo, con el vecino. Hermanos, el tiempo es importante. Habla en el trabajo, habla con los vecinos, habla en el hospital. Cuando vaya al hospital a visitar a alguien, no hable cosas que destruyan al que está ahí. Oh, y si esa enfermedad le dio a mi tío y se murió. ¿Para qué? Usted lo va a acabar, no. Proclame victoria en el nombre del Señor. ¿Es verdad o no es verdad? Hay que hablar la palabra de Dios. Pero a veces en lugar de hablar la palabra de Dios, hablamos chismes, mentiras, desánimo para el uno, para el otro. No, eso no sirve. La palabra es la que construye. Ya estoy casi por acabar. Entonces, puede ser que tus planes fracasen y puede ser que tus pensamientos fracasen, pero la palabra de Dios no fracasa. ¿La palabra de Dios qué? No fracasa. Ella no cambia, no fracasa. Bien. Nos damos cuenta cuando Dios dijo algo en lo profético, se cumple en ti y en tu familia, en tus finanzas. Por eso es que Dios usa a las personas para mostrarles, para hablarles lo que Dios tiene para ti. No es que la persona es ella, es el Señor que está usando esa vida para hablarnos, para decirnos qué es el propósito que Dios tiene con nosotros. Y nosotros aprendamos a recibir lo que es palabra de Dios. También cuando la palabra me habla, yo entiendo que realmente está hablando ¿quién? Dios. Así que cuando hables en el trabajo, en donde quiera estés, hable. Y hable con sabiduría. Con sabiduría quiere decir
no como aquella gente que llega, y Mateo dice esto, y Marcos dice lo otro, y allí, y asusta a la persona, ¿no? Sin miedo, pero con sabiduría. El Señor nunca atacó a nadie, fue con sabiduría, y el ataque de él fue contundente. Cuando llegaron a apedrear a la mujer, ¿qué dijo él? El que de ustedes esté sin pecado, métale la pedrada. Pero cuando ellos se dieron cuenta, y realmente todos habían pecado, botaron la piedra y se fueron. Ese es el Señor. Tenemos que usar como Dios usa su palabra. Yo creo que no se vayan hoy sin olvidar que la palabra no volverá a él, sino que hará para lo que fue enviado. Lo último que les conté la vez pasada fue esas personas que les hablé del Señor en el edificio donde vivía en Colombia. Esa señora y sus 2 hijas jóvenes oían, pero no ponían cuidado, seguían en sus cosas. Yo, sin embargo, le hablé la palabra y me fui de ahí, terminamos yéndonos de ahí. Pero como a los 6 meses me encuentro las muchachas que venían por la calle y vinieron para donde mí. Me dijeron, ahí sabe una cosa, recibimos al Señor, estamos en la iglesia. Mire qué duras éramos cuando usted nos habló, pero eso nos quedó en la mente. Y hoy tenemos un negocio aquí de medias, que es él y ella. Medias para hombre y para mujer. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que la palabra no vuelve vacía. Por fiera que sea la persona, por bueno que sea la persona, la palabra no volverá vacía. La gloria para el Señor. Recuerde que el Espíritu Santo eso es lo que quiere. Que no callemos. Estos tiempos hay que hablarle a la gente. Porque hay mucha gente hambrienta del Señor. Y nosotros decimos, yo ya comí, ya me llené, pues está bien. No, Dios tiene grandes cosas. La gloria sea para el Señor.